Buenas noches, estimados amigos. Ya estamos aquí para empezar. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. Muy bien, esta noche es una noche para poder aprender un poquito más de la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a aprender hoy día? ¿Cuál es nuestra tarea? Muy bien. Nuestra tarea es muy sencilla, aprender a hacer un poquito más de. En este caso, vamos a aprender a utilizar la inteligencia artificial para poder, eh, pues, en este caso, crear nuestras programaciones anuales, unidades, sesiones, ¿ya? De manera ordenada. Entonces, para eso, mis estimados amigos, voy a abrir una ventana de Google distinto para empezar ya. Ahora vamos a empezar aquí. Y voy a compartir mi pantalla para que puedan ver y podamos ya pues conocer un poco más cómo se hacen las programaciones anuales, las unidades con inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, empezamos. A ver, un momentín. Ponemos ChatGPT. Mira, vean lo que estamos haciendo, ¿ya? Es una versión gratuita. Nadie paga, nada de eso. Todo es gratuito, ¿ya? Imagínense que aquí está. Pero de preferencia vamos a iniciar sesión, estimados amigos, ¿ya? Porque necesitamos, pues, vincular un poquito más nuestro correo electrónico con nuestra carpeta de Google Drive. Ya voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Cusa. Ya está, excelente. Ya. Muy bien, gracias. Casi me olvidé de compartir mi pantalla. Muy bien. Empezamos entonces. Tenemos ya nuestra, en este caso, aquí está. Pero rico, fecha de nacimiento, yes. Ya, muy bien. Algunos consejos nos dice, ya mira, fíjense, elementos que nosotros necesitamos para empezar nuestra programación anual. ¿Ya? ¿Qué elementos necesitamos? Entonces, para eso, mis estimados amigos que están viendo, que están conectados por las diferentes redes también, estos son los elementos que necesitamos. ¿Ya? Vamos a implementar aquí, ¿ya? A una carpetita, ChatGPT. Y es lo mismo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Ya? Entonces, en esta carpeta de ChatGPT, aquí está, fíjense, vamos a agregar algunos documentos sumamente importantes. Uno, primer documento que ustedes tienen que agregar es esto, ¿ya? Aquí está. Primero, por ejemplo, vamos a agregar el programa curricular de educación secundaria, ¿ya? De ley, porque necesitamos hacer una programación para, ¿para quién? Para los estudiantes de secundaria. Luego vamos a agregar otro documento que es la norma técnica. La norma técnica 555-2024-Minedo, agregamos a esa norma técnica. Luego vamos a agregar ya otro documento que es sumamente importante, es la norma que regula la evaluación de estudiantes. Ya está, tenemos ya 3 documentos. Otro documento necesitamos. Por ejemplo, a ver, aquí. La caracterización sociocultural de los estudiantes de la institución educativa. ¿Qué más? Aquí yo tengo un documento muy interesante, aquí, y he encontrado, este, aquí tengo.
No me quiero cargar. Ya se está agregando estos documentos. Otro documento más que vamos a agregar, sumamente importante, es lo siguiente, ¿ya? Es esto. Campo temático, ¿ya? Campo temático. Ya tenemos esto. O sea, son documentos importantes para contextualizar nuestra sesión de aprendizaje. No vamos a hacer cualquier trabajo, como diríamos, entramos a Google o entramos a ChatGPT en modo básico, dices, hacer una sesión de aprendizaje y ya. No, no vamos a hacer eso. Recuerden que no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer algo productivo que nos sirva como docentes. ¿Ya? Entienden eso, que nos sirva. Entonces, ya tenemos esto. ¿Ya? Fíjense, norma técnica, todo ya tenemos. ¿Ya? Ahorita voy a cargar esto. Entonces, vamos a recargar esto. Ya tenemos. Y entonces empezamos pues con nuestro trabajo que vamos a realizar y espero que les guste, espero que aprovechen este trabajo porque es un trabajo muy importante. Lo primero, vamos a ChatGPT. ¿Por qué les he pedido que suban a esta carpeta? Porque es importante para mí, porque necesito trabajar con estos. Y cuando tú subes a una carpeta, más fácil, ChatGPT jala los documentos. Más fácil tiene acceso a esos documentos. Entonces, entro a ChatGPT y le digo, pues, les saludo, como si fuera una persona, porque recuerden, ChatGPT es una inteligencia artificial que te responde en toda situación. Estás triste, alegre, no sé en qué situación te encuentras, te va a responder. Ya, mira, hola, ¿cómo va tu día? Y le voy a plantear ya, vamos a elaborar, ¿ya? Una programación anual, ¿ya? Para una institución educativa en el Perú. Ya, recuerden eso. Tengo errores ortográficos, creo, pero igual, nos va a entender. En el Perú. Pongo una comita y le digo, pero vamos, te voy a dar algunos documentos, te proporcionaré, ¿ya? Algunos documentos súper importantes, ¿ya? Entonces, para que te informes, Che, ya tienes esto. Entonces, ¿qué documentos vamos a proporcionar? ¿Ya? Eh, Mira, dice, envíame los documentos, revisaré y aseguraré que la programación anual esté bien estructurada y alineada con los requisitos educativos. Primer documento que vamos a agregar, ya, es lo siguiente. Aquí está. A ver, un momento, que cargue. Estamos haciendo una transmisión en vivo por YouTube y también por TikTok. También por eso un poco está lento el internet. Bueno, aquí tenemos, ok. Entonces, ya nos abrió la carpeta y aquí está justo. Chat GPT. Primer documento, vamos a agregar el programa curricular nacional, ¿ya? Programa curricular nacional. Vamos a agregar, seleccionar. Entonces, cuando ya tengo el programa curricular nacional, aquí está cargando, voy a ir aquí a mi lista de prompts. ¿Dónde están mis? Nuestro primer trabajo, estimados para todos, es entrenar. Vamos a entrenar a ChatGPT. Imagínate que tú te contratas una secretaria, un asistente, un secretario, ¿eh? Y le dices, oye, hoy día vamos a empezar a trabajar, pero tienes que aprender esto. Entonces, paso uno, cargamos esto. Ya lo tienes cargado y le dices, según este documento, ¿cuáles son las competencias y desempeños del área de comunicación? Si tú deseas, puedes hacer de matemática, puedes hacer de otra área. ¿Por qué lo he puesto aquí con rojito? Porque es un elemento variable que cambia. Entonces, ¿ya? Nosotros vamos a preguntar. Según este documento, vamos a darle una pregunta, ¿eh? ¿Cuáles son las tres competencias? Para que sea más efectivo, ¿eh? Porque los que hacemos nuestra sesión ya sabemos. Pues, ¿por qué le planteo esta pregunta? Pero sí, yo ya sé, profesor. Tiene una razón, ¿ya? Aquí está. ¿Y cuál es la razón? Es que tienes que estar seguro de que ChatGPT está leyendo tu documento.
Si no lee tu documento, entonces, ¿cómo te va a ayudar? Aquí está, fíjate, ¿ya? 1, 2, 3. Ya tengo, mira, sus competencias y sus capacidades. Y si tú deseas, dile, quiero también los desempeños. Mira, aprendan, ¿no? Es sencillo. Entonces aquí también nos va a decir las 3 competencias y sus desempeños, ¿ya? Mira, nos ha dado ella. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy dándome cuenta, estimados, que ChatGPT, ¿qué está haciendo? Está leyendo el documento. ¿Y para qué me va a servir esto? Esto me va a servir, pues, para hacer, o para, en este caso, para hacer mi programación. Necesito una buena programación, pues. De acuerdo. Ya tenemos. Ok, excelente trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el siguiente documento, y aquí lo tengo también. Uy, ya está. Vamos a cargar la norma técnica 556-24. Vamos a cargar esto. Y aquí está la norma técnica. Norma técnica 55, ya, 5526, minero. Excelente, ya está. Pero ¿qué le vamos a plantear aquí? Le vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Ya? Según esta norma técnica, ¿cuál es la escala de calificación? Y no vamos a preguntar la escala de calificación, ¿ya? Vamos a preguntar, según esta norma técnica, vamos a eliminar esto, ¿ya? Vamos a mejorar este PROM. Oh, aquí está. O este PROM, siendo ¿ya? El 556. Ya está. Y solo cambiamos, me había equivocado de copiar, ¿ya? Entonces, aquí está. Ya. Muy bien, ya está, ordenado. Entonces, la pregunta es, según esta norma técnica, ¿cuál es la calendarización del año escolar 2025? Y le pido organizar en una tabla. Ya está. Ya le pedí esto. Fíjate, estimado, lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y le pregunto. Ya está. Voy a revisar. Es importante que tengas mucha paciencia. ¿Ya? Muchas veces esto quieres hacer, en este caso, mm, ahí también, quieres que sea rapidito, pero a veces no suele, pues. ¿Ya? Y si no te convence, organízalo mejor, ¿ya? Organízalo mejor. ¿Ya? Puedes pedir todo lo que tú quieras a ChatGPT y te lo hace. Ya, mira. Mm, ya, puede ser. Mira, fíjense, todo lo que ha organizado. ¿Ya? Entonces, si deseas, puedes decir, puedes organizarlo, ¿ya? Eh, por bimestres, aunque ya lo tiene, ¿eh? Ya, bimestres. Ya, aquí tenemos, mira, fíjate. Uy, bimestre, fecha, descripción. Ya está, mira. Ya tenemos, esto está mejor. Ya, ya tenemos, mira, fíjense, estimados amigos. Primer bimestre, segundo bimestre, ya. Y aquí también lo que organizaba era, según esto, por ejemplo, según nuestro PROM, ¿ya? Organiza una tabla por bimestres, ¿ya? Por bimestres y fechas. Esto nos va a funcionar mejor, ¿ya? Esto nos va a funcionar mejor. Es que ya está hecho bastante, esto hemos practicado ya, y nos va a organizar mejor, ¿ya? Entonces, ya tenemos todo esto. Ahí te miren. Mejor está organizado. Entonces, estimados, como ya tenemos organizado esto, ya está. Listo ya. Ya tenemos. Y para nosotros dar veracidad a este dato, le dices, excelente. ¿Ya? Excelente. Excelente. Me gusta
esta organización. ¿Ya? Otra cosa más. Quiero que utilices, ¿ya? Quiero que utilices en la programación. No, ¿ya? Entonces, ya tenemos esto. Ese es un pro también que vamos a utilizar aquí. Éxito. ¿Ya? Excelente. Quiero que utilicen la organización, ¿ya? En la programación. Bueno, ya tenemos esto, estimados amigos. Ya está. Entonces, muy bien. Ahora ya tenemos dos recursos. ¿Qué otro recurso me falta? Y aquí está mencionado. Ojo, mira, en caso de que no te dé la respuesta, de que te dé la respuesta incorrecta, debes escribir lo siguiente. Por ejemplo, tú cuando estás con tu asistente y le dices, ha hecho algo mal, le dices, oye, debes estar atento a la lectura para que me des la respuesta correcta. Siempre trata de decir, a veces anima a la ChatGPT, tú puedes, eres, da lo mejor de ti, haz bien este trabajo. Y ChatGPT lo va a hacer, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Ya? Vamos a cargar, ¿ya? Ahora nos toca cargar otro documento. Es aquí, paso 3. Vamos a cargar, no la norma técnica. En este caso vamos a cargar ese documento que es directamente el, aquí está, vamos a cargar la norma que regula la evaluación de competencias, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a cargar, como te estoy diciendo? ¿Ya? Vamos a cargar la norma que regula la evaluación de competencias. Oiga, señora, ya tenemos esto, ya está. Ahora yo le pregunto, según esta norma, ¿ya? Digo, ¿cuál es la escala de calificación para los estudiantes de educación secundaria? Escúchame esto. Yo le voy a preguntar, según esta norma, ¿cuál es la? ¿Ya? Y me va a dar una respuesta. ¿Ya? Recuerden, me va a dar una respuesta. Aquí está, miren. ¿Ya? Ni donde he dado, pero me ha dado. No dice, logro destacado, logro esperado, un proceso, inicio. Y yo le digo, excelente trabajo. ¿Ya? Excelente trabajo. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ya tenemos algunos documentos muy importantes que nos van a servir bastante, pues, ¿ya? Ya que me dice, me alegra saber que te ha sido útil, si necesitas más ayuda con la programación manual y cualquier otro documento, estoy aquí. Necesitamos cargar otro documento, ¿ya? Vamos a añadir otro documento, ¿ya? Estamos aquí y vemos, hemos analizado todo esto. Ahora, si queremos, podemos cargar el PI de la institución, pero si tenemos también la caracterización sociocultural, también podemos cargar, ¿ya? Y le vamos a decir lo siguiente. Mira, ¿ya? Esta caracterización, ¿ya? Debes organizarlo en 8 unidades. Recuerdes, la caracterización va a organizar en 8 unidades, ¿ya? Para que coincida con, ¿con qué? Con nuestro, con la programación de unidades, ¿ya? Con la elaboración de unidades. Y hasta ya tenemos esto. Y le pides un ejemplo. Coma, quiero el ejemplo. Enter. Entonces vamos aumentando el tono. ¿Ya? Aquí. ¿Qué vamos a cargar? ¿Ya? Aquí está. Vamos a cargar la caracterización. Muy bien.
Entonces, ya tenemos esto. Y el prompt que vamos a utilizar es esto. ¿Ya? Mira, fíjense que el prompt ya me ha dado el ejemplo. Mira, ¿cuál es el ejemplo? Aquí está. Mira, fíjate. Unidad 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, aquí está, mira. Unidad 1. Habla de marzo y mayo. Unidad 2. Junio y agosto. Unidad 3. ¿Ya? Pero esto, pero son 8 unidades. Son 8 unidades. ¿Ya? Y así, pues tienes que mandarle este amigo ChatGPT. Mira, ahora sí te va a mandar en 8 unidades. Mira, fíjate, ya tienes 8 unidades. Y otra vez, de felicitas. Excelente. ¿Ya? Se va a utilizar, ¿ya? Estas 8 unidades. Unidades, ¿ya? Como situaciones significativas. Ya está. Mira, recuerden eso. Cuando te sale eso, le vas a dar este. Excelente. ¿No es cierto? Ahora, ya tienes todo esto, estimado. ¿Ya? Eh, aquí tienes otro prompt. ¿Ya? Después de eso. Ya por eso tienen que estar atentos en clase. ¿Ya? Porque nos va a ayudar bastante. Ya tengo mis 8 unidades. ¿Ya? ¿Qué más me falta? ¿Qué voz voy a hacer? Ahora, como ya tengo esto, voy a cargar el libro. A ver, vamos a ver. Si no tengo el libro, puedo cargar este documento que tengo, por ejemplo. Aquí está. Fíjense, hay un documento que he conseguido en internet, muy interesante. Es el campo temático. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar el campo temático. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí está. Vamos a mejorar un poquito nuestro prompt, ¿ya? Y le decimos aquí. Vamos a cargar el campo temático. En este caso, estimados, muchas veces, si no tienes el campo temático o libro, ¿ya? Del ministerio, puedes cargar uno de ellos. Si no hay campo temático, libro, ¿ya? Entonces, tú le vas a explicar, ¿ya? Este campo temático basado, ¿ya? Este campo temático, este cuadro de campo temático, ¿qué les digo? Vas a organizar en 8 unidades. Igualito, quiero un ejemplo. ¿Para qué necesitamos ejemplo? Para nosotros ver cómo está trabajando. Entonces, tenemos esto ya. Y no, aquí, vamos aquí y muy bien. Mira, dice, mira, aquí tienes un ejemplo de cómo organizar el campo temático de las 8 unidades alineadas con las situaciones significativas establecidas previamente. Mira, me está dando situaciones. Inicia el año escolar, carnavales. ¿De dónde ha sacado esas situaciones significativas? Pues ha sacado pues, de la caracterización que le da campo temático. Mira, aquí está dándome de acuerdo al tema que le da características del carnaval andino, redacción de un texto expositivo. ¿De dónde sale este texto expositivo? Si yo voy y veo aquí, por ejemplo, campo temático, ¿ya? Me va a hablar de lo siguiente. Por ejemplo, unidad 8, unidad 1. Mi producto, mira, fíjense, es una exposición académica. Y por esa razón me está dando aquí, en mi chat GPT, texto expositivo. ¿Te das cuenta? Ya tengo mis 8 unidades. Hasta aquí todo perfecto, todo correcto. Y otra vez le digo, genial, ¿ya? Genial, ya hiciste un buen trabajo. Ahora le pongo,
Estos son los recursos que servirán, ¿ya?, para crear, ¿qué cosa? Nuestra programación. Entonces, hasta aquí estamos todos bien ordenados, ¿ya? Todos nos estamos comprendiendo y es lo más importante, ¿ya? Entonces, esto copio y enter. Aquí está. Estoy mejorando el prompt para que ustedes puedan hacer, pues la chamba fácil, ¿no? ¿Ya? Y aquí sí, cuando ya terminó, ¡tadán!, es una pequeña respuesta. Genial, ¿eh? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? A veces es necesario cargar el proyecto educativo institucional para ver la visión, la situación de la institución. Suele utilizarse, ¿ya? Pero tal vez no sea tan necesario por ahora, ¿ya? También, por ejemplo, se utiliza el diagnóstico, aunque recién estamos entrando al diagnóstico, utilizamos, por ejemplo, aquí. Ahora vamos a realizar una tabla donde describiremos la caracterización de nuestros estudiantes. Por ejemplo, mira todo esto. Ya, pero no vamos a utilizar por ahora. Hasta aquí nuestro entrenamiento de ChatGPT está ok. Ya está. Ya está. Entonces, ya le hemos dado a conocer todo lo que tiene que hacer ChatGPT con nosotros. Todo lo que tiene que hacer. ¿Ya? Cómo va a ser, qué cosas tiene que tener en cuenta, todo ya conoce. Ahora pasamos a la otra parte. ¿Ya? En la otra parte encontramos los siguientes, pues, estimados. Encontramos, aquí están los prompts. Estos sí son para hacer nuestra programación. Por ejemplo, este tema de el prompt 1 nos dice, ahora es tiempo de elaborar nuestra programación, ¿no? Pero vayamos paso a paso. Dice. Primero vamos a plantear el título, ¿ya? Luego vamos a pedir los datos generales, ¿ya? Luego vamos a considerar, según el ítem, la descripción de área, ¿ya? Según el DCN. Y luego vamos a desarrollar la calendarización del año escolar. Y en el cuarto vamos a trabajar la organización de unidades de aprendizaje, ¿ya? Entonces, aquí vamos a mejorar, ¿ya? La calendarización, todo lo demás está bien. ¿Por qué vamos a mejorar? Porque necesitamos explicarle qué aspectos va a ir aquí. Unidades de aprendizaje, ya. Mira, veamos aquí. Vamos a trabajar 8 unidades de aprendizaje, ¿ya? Cada unidad, ¿verdad?, estará compuesto por los siguientes ítems, ¿ya? Ítems. Todo lo demás está bien, solo esto, no sé qué ha pasado, ha fallado, ¿ya? Primero, ¿cuál es el primer ítem? ¿Ya? Primer ítem, 1, título de la unidad. Recuerden esto. 2, ¿ya? Situación significativa. 3, ¿qué va a ir? Competencias, coma, capacidades y desempeños a desarrollar en esta unidad, ¿ya? Luego vamos a poner 3, vamos a poner producto o evidencia de la unidad. 4, vamos a poner instrumento de calificación, de evaluación. Y por último, estimados, vamos a poner enfoques transversales. ¿Ya?
Entonces, ya tenemos esto, pues, estimados. Ya, el instrumento, desempeños. Entonces, esto me faltaba arreglar, por eso nomás vine hasta aquí. Ya. Ahora, luego tenemos esto. Vamos a poner aquí organización de planificación de las unidades, ¿ya? Planificación de nuestras unidades. Todo lo demás está hecho, ¿ya? Aquí también está bien, pero... ya, muy bien. O esto también podemos considerar. Ambos están bien, sino que no me está entendiendo a veces ChatGPT algunas cosas que le estoy explicando. Ya, ya tenemos. Ya, muy bien. Muy bien. Ahora sí, empezamos con nuestra unidad. Lo que les sugiero es lo siguiente, que hagan uno por uno hasta tener un objetivo o un producto final. Si tú vas a plantear todo esto, ChatGPT se va a bloquear y te va a decir, ah, su madre, ¿qué es esta vaina? Te va a decir y no te va a dar todo. Entonces, ¿por qué uno por uno? Para que tú vayas revisando uno por uno y cuando haya terminado, entonces recién tú dices, ah, ya está correcto. Entonces ChatGPT va a decir, muy bien, ahora a la siguiente voy a hacer igualito. Entonces las siguientes unidades van a salir impecables, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte donde estamos entrenando, como le digo, a ChatGPT. Es como si estuvieras entrenando a nuestro secretario, ¿ya? Entonces ponemos aquí, vayamos aquí, el primer punto. Ahora dice, ahora vayamos a elaborar nuestra programación. Ya tengo, y digo, con todos estos recursos, hay recursos. Mira, nos va a dar una elaboración, mira, nos va a dar esto, ¿ya? Y está interesante, pero hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo siguiente, ¿ya? Iremos paso a paso, ¿ya? Y aquí está todo lo que te estoy diciendo. Pero primero vas a plantear el título, ¿ya? Imagínate que es solo para comunicación o para matemáticas, CIT, sociales. Aquí está. Y le dices, ¡tarán! Primero vas a plantear el título de programación anual para el área de comunicación. Y ya está. Mira, fíjate, ¿cómo se va a plantear? ¿Ya? Título. Programación anual de comunicación 2025. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las opciones te gusta? La primera. O dije, la primera, ¿ya? La primera. Y ahora, nos dice, entonces, programación anual de área de comunicación de educación secundaria 2025. Ahora seguimos esto, ¿ya? Seguimos con el prompt y vamos aquí. En una tabla, esto vamos a pedir. Mira, fíjense, estos datos que están en rojo pueden cambiar. Son cambiables, son variables. Y digo, tarán, esto es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Fíjate, en una tabla me está haciendo todos los datos que necesito. Excelente trabajo. ¿Ya? Voy aquí, otra vez copio y te digo, usa. En segundo ítem vamos a considerar la descripción del área. Aquí está, mira. Tara, y nos va a dar una descripción. Mira, desde cero hemos hecho. Mira, fíjense. Ahorita. Mira, me pide el DCN. Entonces dice, ya lo leíste. Ya, porque ya tiene el documento. Ahí también, recién nos lo trajo. ¿No es cierto? Ahí está. Descripción del área.
¿ya? En este caso va a ser solo para comunicación, ¿ya? Puedes cambiar, por ejemplo, aquí me voto para lengua originaria y a veces suele pasar eso, pero bueno. En el área de comunicación de lengua originaria, ¿ya? Entonces, podemos corregirle, ¿ya? Porque yo no te he pedido de, a ver, por ejemplo, este tenemos que cambiar aquí. El prompt lo hemos copiado mal. Mira, comunicación, aquí. No es en lengua originaria, sino en comunicación. Entonces, otra vez copiamos el prompt, lo pegamos, ¿ya? Aquí lo pegamos. Y nos va a decir, ya está. Mira, fíjense, nos ha mandado ya nuestra descripción del área, ¿ya? Con todas las competencias, capacidades y desempeños que nos van, que vamos a utilizar. ¿Ya está? Muy bien, ya tenemos eso. Y le dices, excelente trabajo, ¿ya? ¿Para qué? Para que siga trabajando, pues. Ya es como una persona con la que está conversando. Ahora lo que nos toca, nos piden el prompt que vamos a desarrollar la calendarización, ¿ya? Mira, fíjate. Tarán. Y voy a poner aquí. Ya, aquí está. Ya tengo esto. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Aquí está la calendarización que necesitamos. Ya, y ya está. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca hacer lo siguiente. Mira, nos dice, vamos a organizar en 8 unidades, vamos a trabajar 8 unidades de aprendizaje, cada una está compuesta de los siguientes ítems, ¿ya? Y le vamos a poner en una tabla, ¿ya? Organiza. Esos aspectos son muy importantes, ¿ah? ¿Ya? El cuarto ítem, ¿ya? El cuarto ítem, coma. Vamos a trabajar la organización de 8 unidades de aprendizaje, ¿ya? En 8 unidades. Pues, bueno, en 8 unidades de aprendizaje. Cada unidad está compuesta por los siguientes ítems. Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a pegar esto. Y digo, tarán, hasta aquí. Y voy aquí y pego. Ya está. Ya está. Mira, fíjense. ¿Ya? Uy, mira, ya nos ha dado todo absolutamente. ¿Ya? Te ha dado unidad, título, situación significativa. Obviamente que aquí tal vez aumentes un poquito más la situación significativa. Las competencias, producto, instrumento de evaluación y el enfoque. Aquí están las 8 unidades. Ya tengo mi programación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estimados, miren, lo he hecho. ¿Con qué he organizado? Todo esto he organizado con todos los recursos que he tenido. ¿Ya? En este caso, como les digo, no es que sea un ocioso que haga ese trabajo, sino estoy apoyándome con la tecnología. Y yo le digo, pues, excelente trabajo. ¿Ya? Muy buen trabajo. Trabajo. ¿Ya? Y le vamos a dar una tarea, vamos a darle. Ahora quiero, ¿ya? Escuchen esto, muy importante. Ahora quiero que lo organices en un archivo Word para descargar. A ver, vamos a pedir eso. Varias veces me ha dado opción para descargar. Ojalá que ahora también nos dé. ¿Ya? Entonces, si nos da, genial. ¿Ya? Si nos da, genial. Si no, lo copiamos también. ¿Ya? Pero en mis anteriores trabajos, todo y que me ha dado, uy, lo he descargado. Y lo tengo listo. Pues. Ya, mira, fíjense. Por eso es tener paciencia. No es que, necesito urgente y pum, en un segundo me va a aparecer. No. Sino
ChatGPT, lo importante es que tú vas a entrenarle. Poco a poco le enseñas y te haces este tipo de trabajos. Cuando te haces este tipo de trabajos, tu tarea es revisar si está bien o no está bien, si está adecuado o no está adecuado, ¿ya? Si, si hay algo que quieres cambiar, lo puedes cambiar, ¿ya? Ya está. Está, excelente, ¿ya? Muy bien, a este lado, por ejemplo, aparece eso, todo lo que hemos hecho. A ver. La pregunta está organizada igual por revisar el descargar cuando desees, si necesitas hacer un... muchas veces aquí una opción para descargar, en este caso no me está permitiendo descargar, ¿ya? Y depende, dices, pues, ¿sabes qué? No puedo descargar, ¿ya? A ver, vamos a ver, compartir. Si usted desea, lo puede copiar, ¿ya? Y va a un archivo Word nuevo, ¿ya? Clan, clan, y vamos, control. Ahí, fíjate, estimado. ¿Cuál es mi tarea? Ordenarlo, ¿ya? Mira, vamos a ordenarlo. Esta es mi programación. Datos generales, le doy su cuadrito. Aquí están los cuadritos. Ya está. Si deseo, lo estiro más. Mire, hasta aquí lo estiro. Ya. Lo doy su formato nomás, para ejemplo. Pásate. DRE, UGEL, inclusión educativa, director, docente, grado, sección, descripción del área, calendarización del año escolar. Calendarización también lo organizo. Aquí está. Para organización de las áreas. Aquí está. Otra vez aquí busco donde organizo todo esto. Mae pingasan que Usupai. Vamos, pues. Aquí está. No me quiere hacer caso. ¿Qué quiere hacer? Es interesante. ¿Ya? En el caso, vamos a organizar. Mira, fíjense. Se ha organizado. Y yo le pongo ya pues mi tamaño de texto, el estilo. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, tenemos nuestra unidad organizada, no digo nuestra programación anual, ¿ya? Y bien contextualizado. Mira, dice, el área de comunicación en la institución educativa José María Arguedas, donde yo trabajo, tiene como finalidad el desarrollo de competencias comunicativas esenciales en los estudiantes promoviendo el uso de la lengua para todo. La fecha, organización del aprendizaje, y aquí está, mira, título. Celebramos nuestro inicio del año escolar y carnavales en la comunidad. ¿De dónde sale eso? De mi situación. ¿Cuál es nuestro producto? Texto descriptivo sobre carnaval. Unidad 2, descubriendo el significado de la Pascua y la fe en nuestra comunidad. La cosa es su impacto en la comunidad. Fiestas patrias y nuestra identidad cultural. Pachamama, gratitud, respeto a la tierra. La juventud y el trabajo agrícola. Todo esto. Ya, ya tenemos todo esto, estimados. ¿Qué les falta? No sé, darle color, estilo, ya está. Y lo guardo. En este caso, esta programación es para primer grado. Porque también nos ha faltado eso poner el grado, pero aquí, ¿por qué aquí ha puesto primer grado? En una parte donde dice primer grado, es porque el campo temático es para primer grado. ¿Ya? Entonces ya pues es la programación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Decir cómo hacer. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Aquí en el TikTok también nos están escribiendo, creo. Comparte el manual, profe, nos dice. Realiza unidades. La unidad diagnóstica, interesante. Mira, ¿saben qué? Aquí hay algo. A ver, mira, Efraín, claro, para la de educación física es lo mismo. Pues, ¿qué vas a hacer para la de educación física? Agarras el prompt, este prompt, ¿ya? Y lo cambias. Dos cosas muy importantes. ¿Ya? Mira, les voy a decir aquí. Nosotros queremos para otra área. ¿Ya? ¿Está bien? Aquí, el que está de rojo. Tú le preguntas, este rojo es para cambiar. En vez de comunicación, ¿qué vas a poner? Vas a poner, pues, educación física, ¿no es cierto?
Yo quiero para el área de educación física. Pones para el área de educación física. ¿Ya? Entonces, pones para el área de educación física. Ahora, por ejemplo, también puedes cambiar la cantidad de competencias. Por eso todo lo que está con rojo vamos a cambiar. Pues. Por ejemplo, esto no se cambia. ¿Ya? También, por ejemplo, aquí ponemos, según la norma, si usted está de primaria, también cambia. Pues. Programa curricular de educación primaria. Lo cambias, ¿ya? Y va a funcionar. Está aprobado varias veces, sí, sí, algunas cosas que hoy día hemos arreglado son desde arreglado, ¿ya? La norma técnica es la misma, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Esto. Por ejemplo, si es educación primaria, si es distinto, es inicial, cámbialo, ¿ya? Por ejemplo, caracterización. La caracterización es la misma para todo, en todo a nivel institucional, entonces no puedes cambiar la caracterización, ¿no es cierto? Eso va a seguir utilizando. Campo temático. ¿Qué vas a hacer en el campo temático? Vas a internet, por ejemplo. Eres hábil y dices ya. Oye, necesito campo temático. ¿Ya? Campo temático. ¿Ya? De educación física. Tercero de secundaria. No sé, el grado que vas a hacer. Y entonces vas a encontrar el campo temático de educación secundaria. Aquí, campo temático de educación secundaria. Por ejemplo, yo encuentro aquí. Entonces, este mismo archivo puedo, tal vez leyéndolo, si me convence, puedo descargar. ¿No es cierto? Por ejemplo, también, si tú no utilizas ese campo temático, ¿qué haces? Por ejemplo, agarras un libro, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ChatGPT, ¿ya? Y vamos a abrir aquí otro. Ya he copiado, ya está. Entonces, voy a ChatGPT. Y aquí voy a poner, por ejemplo, en este espacio voy a poner, pues, mi nombre, ¿ya? Imagínate que he hecho para primero. Programación anual, primero, comunicación. ¿Para qué? ¿Para qué he cambiado esto? Cuando yo quiera seguir haciendo más sesiones, más unidades, imagínate que hoy día solo he hecho la unidad 1 y he hecho todas sus sesiones. Mañana quiero hacer la unidad 2. Entonces voy aquí donde está programación, ¿no? Plan, y vengo aquí. Ah, ya aquí está. Hoy día vamos a continuar con la unidad 2. Les explico. Porque aquí se ha grabado ya justo esta conversación, todos los recursos que tú has. Se grabó en su memoria y te va a dar fácil. ¿Ya? Fácil te va a dar otro, en este caso, otra unidad. ¿Te das cuenta? Entonces, tu tarea es revisar. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una educación física, ¿ya? Me va a llamar la atención. A ver, cartel secuencia de educación física 2022. ¿Qué dice? Aquí está, mira. Vamos a ver, tercero. Son varias hojas. ¿Y cómo yo selecciono? A ver, contenidos, habilidades motrices. ¿Ya? Por ejemplo, este archivo voy a descargar, ¿ya? Y lo puedo poner en descargas, educación física 2022. Quiero que me descarguen los contenidos, ¿ya? De tercer grado. ¿Ya? Voy a ChatGPT. Aquí está. Y le digo, si yo deseo, voy a abrir otro ChatGPT, ¿ya? Otra ventanita, ¿ya? Y voy a conectar o cargar desde un ordenador. Si yo deseo, en algunos casos no funciona, voy a descargas y dejar. ¡Tarán! Ya está. Mira, fíjense. Y aquí está cargando. Y le digo, hola chat, hola chat. Le digo, necesito que extraigas, ¿eh? Extraigas, voy a escribir con un respiro. Que ya. Que extraigas los contenidos
del área de educación física. Educación física del, ¿cuánto? Del tercer grado. Ya está. Y mira, me va a dar competencias y contenidos. ¿Ya? Mira, habilidades motrices, regulación de tono muscular, postura, coordinación y según las competencias de ella. ¿Se me ha dado pues esto? ¿Ya? Entonces, ahora yo te pregunto, ¿cuántas competencias tiene educación física? Tienes que saber eso, ¿eh? No soy de educación física, no soy tanto enterado de eso. Pero, imagínate que son 5. ¿Estoy bien? A ver, el compañero que nos ha dicho de educación física, ¿qué nos dice? Ya. Son 3. Ya, entonces, ya, entonces voy a ChatGPT y le digo, solo son 3 competencias. Son 3 competencias. ¿Ya está? Y ya está. Ajá. Ahora quiero el contenido, ¿ya? El contenido temático. Y con este contenido temático empiezo a trabajar. Ahí también. Ya tengo todo el contenido temático. Ya en las 3 competencias organizadas. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente, yo le digo, estos contenidos, organízalos de manera coherente, ¿ya? Coherente en 8 unidades. Nada más. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a organizar. Mira, fíjense, unidad, ¿ya? Y con esto voy formulando, en este caso, ya pues, mi campo temático, mis competencias que voy a trabajar en el área de educación física. Ahí está todo, ¿no es cierto? Entonces, para todos funciona. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Cambiar los nombres. Si aquí me dice, por ejemplo, la programa de la titulación, el título, si ya le he dado todos los datos, aquí, por ejemplo, en vez de subir, como aquí he tenido, por ejemplo, tengo mi programa de titulación. En vez de subir el campo temático de comunicación, es subir el campo temático de educación física. Y con eso lo trabajo, ¿ya? Con eso lo trabajo. Entonces, no me hago problemas, pues, con eso trabajo. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, para otras áreas vamos a hacer también en la siguiente clase, ya todo lo que estamos aprendiendo. Lo demás sí continúa. Entonces, estimados amigos. Preguntas, dudas, comentarios. Cancho Manacho. Pregunten antes que me vaya. Aquí nos dice. A ver, ¿qué más nos dicen aquí? Se paga por chat. Bueno, estimados, es el trabajo del día de hoy y el día miércoles nos vemos. Así que si tienen preguntas, dudas, ya pues me buscan, ¿ya? Nos vemos pues el día miércoles y recuerden que pueden tener los prompts, eso sí tienen un costo, estimados, para que puedan trabajar, ¿ya? A partir de aquí, por ejemplo, tenemos los prompts ya para, para la planificación de las unidades de aprendizaje. Aquí tenemos los prompts. Después tenemos para la elaboración de sesión de aprendizaje. Luego también vamos a ver el tema de evaluación diagnóstica. Mira, fíjense, justo en antes he trabajado evaluación diagnóstica. Algo sencillo, pero con unos resultados muy interesantes. Por ejemplo, aquí, les he dado una lectura y tengo 4 opciones de respuesta. Esto funciona para CIT, sociales, matemáticas, para todas las áreas. ¿Qué va a pasar con esto? Al estudiante le pregunto y le digo, ¿cómo estaba el cielo antes de la granizada? Esa es la pregunta. Pero le doy 4 respuestas. Las 4
¿Pueden ser correctas? Sí, pero cada respuesta tiene su escala de calificación. Si el estudiante responde, estaba despejado y soleado, eso implica una calificación A. Pero si el estudiante responde, se nubló, pero no hizo frío, es una calificación B. ¿No es cierto? Este tipo de evaluación estoy implementando en mi institución educativa para en este caso, ordenar fácil el nivel en el que se encuentran los estudiantes. ¿Ya? Y hay mucho para trabajar, es cuestión de habilidad, de curiosidad, ¿ya? Entran a ChatGPT, descubran todas las cosas. Por mi parte, yo soy autodidacta, siempre he estudiado, por mi parte, entonces, mire, fíjense. Entonces, este curso también siempre voy estudiando algunas situaciones, algunos cursos que me interesan, y por eso les comparto. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, con eso terminamos esta noche. Ya, pues, para el día miércoles deben tener listo los prompts para trabajar. ¿Ya? Y entonces, si quieren los prompts, ya, pues escríbanme y yo les voy a dar acceso. Ya, eso sí tiene un costo. El prompt, toditos está. Ya. El día miércoles vamos a ver para educación inicial. ¿Ya? El día miércoles. Podemos hacerlo, pero igual, no hay problema de eso. Hay que hacerlo el día miércoles. Priscila, levantaste la mano, creo. Muy bien, estimados. ¿Ya? Mira, para poder recibir información es necesario cargar contenido de acuerdo a los solicitados de información. Claro, tienes que cargar contenido. Si no cargas contenido, ChatGPT va a buscar toda la información de todo el mundo y te va a mandar. ¿Ya? Y te vas a equivocar. Te vas a equivocar y peor va a ser. Muy bien. Unidad diagnóstica. Claro, para educación física es fácil también. Se puede hacer. ¿Ya? Estimados, nos vemos el día miércoles. Bye. Chao, chao.